Comienza El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno. Queridos amigos de Radio María, no sé si alguna vez os habéis planteado el sentido de las 30 monedas de plata por las que vendió Judas a Jesús. Hoy vamos a reflexionar sobre ello. En Éxodo 21:32 dice: si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, el amo del buey pagará 30 monedas de plata al dueño del esclavo y el buey será apedreado. Quiere decir que ese dinero era una compensación estándar por un esclavo. En la profecía de Zacarías 11, del 12 al 13 dice: yo les dije, si os parece bien, dadme mi sueldo y si no, dejadlo. Ellos me pagaron 30 monedas de plata. El Señor me dijo: echa al tesoro ese valioso precio en que me han tasado. Tomé las 30 monedas de plata y las eché en el tesoro del templo del Señor. Después rompí el segundo cayado, al que había llamado unión, como signo de que rompía la fraternidad entre Judá e Israel. El profeta, vemos en esta cita, recibe 30 monedas de plata como salario por su trabajo como pastor, que considera irónicamente como un hermoso precio, debido a la bajeza del mismo y a la indignidad de aquellos que le habían pagado. En Mateo 26, 14, 16 dice: entonces uno de los 12, el llamado Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me dais si os lo entrego? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde ese momento andaba buscando ocasión para entregarlo. Según las monedas usadas entonces, para pagar podrían haber sido las tetradracmas o los siclos. Esta moneda, que significa 4 dracmas, venía de Atenas en el siglo V a.C., quizás la moneda más utilizada en el mundo griego antes de la época de Alejandro Magno. En fin, lo que quiere decir es que Jesús fue valorado al precio de un esclavo, hecho que hace cumplirse en él las profecías. Así valoraban a Jesús, como a un esclavo. Así murió, como el mayor de los malhechores. Las 30 monedas significan precisamente traición y avaricia. Digamos que lo que está detrás de la acción de Judas, quien vende a Jesús por 30 monedas, en su corazón son estas dos cosas: la traición y la avaricia. Traicionar a alguien es romper con esa persona haciéndola daño. Traicionar a tu esposo o a tu esposa es serle infiel, por ejemplo, a tu amigo, buscar su mal en base a la confianza que el amigo ha puesto en ti. La traición pasa por ocultar, por engañar. Judas traiciona a Jesús porque le entrega a quienes pretendían matarlo. Judas pertenecía al círculo más íntimo de los amigos de Jesús, al más cercano. Había sido elegido por el Señor, había sido llamado, amado, había vivido tantas experiencias de amistad y cercanía junto con el resto de los apóstoles. Le había escuchado hablando las bienaventuranzas, las parábolas del amor y de la misericordia que salían de la boca de Jesús. Había comido con Jesús, había estado a su lado, le había visto hacer milagros, le había visto partir el pan, multiplicar los panes y los peces, había estado en la última cena y, sin embargo, qué lejos estaba su corazón de Jesús. ¿Qué le había sucedido a Judas? Si le siguió a Jesús es porque le atraería su persona, ¿no? Pero, ¿por qué evolucionó hasta el punto de traicionar a Jesús? O quizá llevaba ya agarrado eso en su corazón y no quiso soltar ese pecado, a pesar de estar con Jesús. Tenemos los datos que nos aporta la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Juan 6:70, Jesús dice: ¿no os elegí yo a los 12? Y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque Judas, precisamente, uno de los 12 lo iba a entregar.
Jesús por eso se refiere a él en su oración como el hijo de la perdición. Jesús sabía entonces lo que había en el corazón de Judas, la tentación, el consentimiento de Judas a la invitación del mal y cómo todo ello, forjado en el interior del hombre, acaba en tan horrible traición. Ya vemos lo que albergaba su corazón cuando Judas critica a María por ungir los pies de Jesús con un perfume costoso y el texto aclara que era el encargado de la bolsa y que robaba de ella. Y frente al amor que muestra María en la unción de Betania al derramar ese caro perfume sobre los pies de Jesús y secarlos con sus cabellos, esa actitud tacaña de Judas, tacaña e hipócrita, ¿no? Como diciendo, oye, no, que yo soy bueno y que yo lo que quiero es dar el dinero a los pobres. Pero cuánta hipocresía había ahí. Quizás se sentía superior a aquella mujer pecadora, que tan agradecida estaba en su corazón a ese amor que Jesús le había mostrado. Quería desfigurar este acto de gratuidad, enmascarar su actitud, ese derroche de amor y agradecimiento, queriendo ocultar bajo ese criterio de dar a los pobres ese corazón anclado en la avaricia y dispuesto a traicionar al Maestro. Contrastan en esta escena tan conocida, ¿no?, ese corazón magnánimo de María Magdalena frente a ese corazón estrecho de Judas. Sí, ella había sido una pecadora, pero se había sentido perdonada y quería cambiar, había cambiado, seguía de veras de corazón con autenticidad al Maestro. En Juan, Judas guía a los soldados al lugar donde Jesús solía reunirse con sus discípulos. En Mateo 26, 47, Judas llega con una multitud y entrega a Jesús con un beso. El momento del beso es el momento en el que identifica al Maestro. Con ese beso es el signo por el cual identifica al Maestro. Y Jesús le pregunta, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Estas acciones que nos muestran los textos evangélicos son guiar a los soldados al lugar donde estaba Jesús, besar a Jesús entregándoselo a sus enemigos. Escucha la pregunta de Jesús. ¿Cómo resonaría en su interior esa pregunta que Jesús le dice con el fin de buscar su arrepentimiento? ¿Entregas a quien es verdadero Dios y verdadero hombre, a Dios mismo? ¿Estás dispuesto a cometer este acto gravísimo? En realidad le estaba diciendo Jesús de traición hacia mí, que soy tu amigo, que he estado contigo, que voy a dar la vida por ti. ¿Qué te había pasado, Judas? Cuánta dureza en su corazón, porque realiza conscientemente cada una de estas acciones, incluso la más vil, besar a Jesús. El beso es un signo de amor, de cariño, de amistad, y lo convierte en el signo de la traición. Lo que si no estamos vigilantes, amigos, nos puede pasar a nosotros, sí. Tenía el amor de los amores consigo, es decir, al único que puede llenar el corazón del hombre, al Salvador, y lo traicionas. Sin embargo, amigos, estemos alerta, porque ninguno estamos exentos de que esto nos pase. Y la humildad siempre es la base que nos va a librar de muchos pecados. El mensaje de Jesús nos lleva a la entrega, a dejar muchas cosas en el camino. Puede ser que Judas se sintiera despreciado en algún momento. Digo, se sintiera, no que lo fuera. Y buscó una venganza interiormente, dejando que el odio se albergara en su interior. Puede que envidiara a algunos de los apóstoles que formaban el grupo de Jesús. La causa y el momento no lo sabemos, pero debió de existir y gestarse en este corazón, estar en su corazón. Y Jesús le enfrenta en el momento de la unción en Betania. ¿Cómo le sentaría aquella corrección que Jesús le hizo en público? En vez de ver el amor que Jesús hacia él tenía, vio desprecio y se colaría aún más el diablo hasta ir a conseguir entregar al Maestro. Quizá no pensó que le iban a matar y que aquello desembocaría en la crucifixión y en la muerte. Y entonces, al ver cómo iban derivando los acontecimientos, se arrepintió de lo que había hecho. Pero, ¿qué tipo de arrepentimiento fue el de Judas? Mateo 27, 3, 5 dice que arrepentido devuelve el dinero en el templo y se ahorca. Y en Hechos 1, del 16 al 20, Pedro relata que Judas compró un campo y allí cayó de cabeza, reventándose por medio. Palabras fuertes, duras,
Pedro negó a Jesús 3 veces, pero supo encontrar con la mirada de Jesús y de aquí brotaron esas lágrimas de arrepentimiento, ese dolor de haber negado a Jesús que lo perseguiría toda su vida, porque era un dolor de verdad. Pero Judas no miró a Cristo, se encerró en sí mismo, seguía sin mirar a Jesús, sin acoger su amor, porque esto fue lo que hizo, no dejar entrar a Jesús en su corazón. Le escuchó, le acompañó, estuvo con él, pero no caló su mensaje. Y así fue su fin, el propio de quienes se alejan de Dios de una forma u otra y acaban en la muerte eterna al fin y al cabo. Así son esas palabras de Lucas, diciendo que acabó reventando, palabras fuertes que muestran las consecuencias del pecado. Tengamos cuidado, hermanos. Quizá pensemos que por estar en las cosas del Señor, de caminar en la iglesia, estamos exentos de que nos pase. Vuelvo a repetir, pero no estamos necesariamente tan lejos, porque podemos estar en la Eucaristía, llevar una vida de piedad y, sin embargo, no dejar pasar al Señor en nuestra vida. Mirar desde la barrera, sin implicarnos, dejar que nos revalen sus palabras, su mensaje e incluso su entrega por nosotros en la cruz. Vigilemos para que no se nos cuele el diablo, porque a veces puede entrar simplemente si le dejamos una rendija, una simple duda. Que sea nuestra decisión firme en cuanto a lo que se refiere de entregarnos al Señor y negar todo lo que no viene de Él, desenmascarando el mal que empieza a incrustarse a veces en nuestro corazón. La decisión de seguirle, de seguir a nuestro Señor, la confianza por la cual nos lleva a creer en su gracia y no en nuestra fuerza, la humildad para reconocer cuando hemos pecado y buscar la mirada de nuestro Señor como hizo Pedro, y así dejarnos moldear por su infinita misericordia, confesarnos una y otra vez, entender nuestra condición de pecadores, nos irá librando de que el mal se instale en nosotros y nos llevará a ir caminando en humildad, en ese seguimiento de Jesús. Sí, en humildad y en amor. Sí, Señor, le podemos decir a nuestro Señor, te quiero y quiero que estés en mi vida siempre, te amo, aunque mi amor sea muy pequeño y sin proporción en comparación al tuyo, pero sé que estás conmigo a pesar de mi pecado y debilidad y sé que no me vas a abandonar nunca y que me vas a cuidar cuando caiga. ¿Cuántas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal y ha muerto en la cruz para las almas salvar? ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti.
Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el espacio El Dios de cada día, viendo el significado de las 30 monedas de plata por las que Judas traicionó a Jesús. En la primera parte hemos visto qué habría en ese corazón de Judas para llevarle a traicionar al Maestro. Hay un segundo aspecto, tal como presentaba al principio, y es el de la avaricia, que pudo ser el detonante que le llevó a traicionar a Cristo. La avaricia es ese afán desordenado de poseer y atesorar riquezas, es ese afán de tener más de lo que debemos, y esto envilece al hombre. El corazón del avaro es materialista, carece de esperanza en relación a la otra vida, porque solo busca instalarse en esta. Pero la muerte es el final de los deseos del avaro, porque no se llevará ninguna de sus riquezas a la tumba. La riqueza, al fin y al cabo, se corrompe, y corrompe el corazón. El apego a las riquezas hace al hombre insensible. Su corazón carece de paz, porque siempre quiere más. San Agustín dice que la avaricia ambiciona poseer muchas cosas, cuando en realidad nosotros lo tenemos todo, y en ese todo es Cristo, porque Él lo es todo. El corazón avariento, que nunca sacia su deseo, por otra parte, siempre está inquieto, siempre está amargado, siempre está infeliz, porque, como no quiere tener y tener, está siempre sumido en la tristeza, está siempre con esa insatisfacción a la que va a conducirle y le ha conducido su propia codicia. San Gregorio Magno nos dice que la avaricia seca el corazón y la generosidad. Sin embargo, llena al alma de alegría. San Basilio expresa que en realidad todo lo que tenemos nos viene de Dios. Luego, apegarse a las cosas es vivir en una mentira, la de pensar que las tenemos de forma permanente, pero pasan. Y lo que no pasa es el amor. Esta sí que es nuestra gran riqueza. Sin embargo, Jesús habla en cuanto a que Dios es providente y que por tanto nos cuida. Si cuida a los lirios y a las aves, Jesús expresa su preferencia por los más pobres, por los más vulnerables. Realmente estaba muy lejos Judas de Jesús, aunque le tuviese físicamente cerca. Hay una clave que señalan repetidamente los místicos contemplando a Jesús, y es la del desprendimiento. Por supuesto, se refiere al desprendimiento afectivo, pero también efectivo, porque el efectivo ayuda. Cuando tenemos lo necesario para vivir, que es necesario, según nuestra vocación, la vocación que tenemos cada uno, porque no es lo mismo vivir en una vocación matrimonial, ¿verdad?, que en una vocación consagrada, y bueno, también las circunstancias de la vida pueden cambiar. Hemos de pensar, por tanto, según esta vocación, tener en lo esencial y pues dar el resto. Y también pensar que los bienes materiales que tenemos, si no los ponemos al servicio del Evangelio, al servicio de los más pobres, ¿para qué los queremos? Si no lo gestionamos desde la generosidad, si no estamos realmente desprendidos de todos ellos, ¿para qué queremos esos bienes? Es una gracia que hemos de pedir al Señor constantemente, como también es que nos ayude a no dejarnos llevar por la tendencia de ir acumulando cosas, sino más bien la de ir prescindiendo de ellas, la de ir desprendiéndonos de ellas. Deberíamos de revisar para ser más fieles al Señor este aspecto, sin agobios, prendidos siempre de su misericordia, no lo olvidemos, caminando y actuando con libertad, según la gracia de nuestro Señor y la capacidad que se nos vaya concediendo. Porque siempre nuestro Señor va por delante. No lo olvidemos. Luego, frente a la avaricia, está el consejo evangélico de la pobreza, que si bien es voto para los religiosos, es dirección necesaria para todo cristiano.
Uno de los santos que nos ha dado testimonio de vivir la pobreza y uno de los más conocidos que han dejado esta profunda huella en la Iglesia es San Francisco de Asís, quien hizo una opción radical para vivir según el Evangelio. ¿Basada en qué? En el amor, porque es el amor siempre el motor. Y esto, digo, vivir con este desprendimiento interior y también con este desprendimiento afectivo y efectivo nos da una gran libertad interior y nos lleva a confiar mucho más en la providencia de Dios, que es Padre. San Francisco llamó a la pobreza la dama pobreza, una señora que le permitía vivir a Jesús de forma plena. La vivió con radicalidad, despojándose de todo, devolviendo la herencia a su padre, porque al fin y al cabo él era un hijo de un hombre rico, simbolizando así su deseo de vivir sin estatus social, de abrazar una vida pobre, de vivir no solo despojado de las cosas materiales, sino además de apego, de egoísmo, porque estos son los frutos de vivir una vida así, viviendo en esta confianza en la providencia, la alegría, la paz y una gran felicidad interior, que elimina barreras entre las personas, porque al no estar apegado a nada, entonces tampoco ambicionamos nada. Pero nuestro deseo de desprendimiento ha de ir abocándonos a este camino de confianza, de libertad, de paz, de alegría, porque estas son las consecuencias de vivir así, que se contrapone a toda avaricia y que nos lleva a caminar en el seguimiento de nuestro Señor, ligeros de equipaje, que además seguimos a nuestro Señor y amado Jesucristo, que no tenía dónde reclinar la cabeza. Nosotros sí tenemos dónde reclinar la cabeza, en su costado. Ese es su lugar, el que nos muestra y nos deja ir hacia Él, abrazando este camino estrecho, pero de vida y de vida abundante. Pues queridos amigos, estemos atentos, no dejemos que la avaricia se instale en nuestro corazón, una avaricia que nos puede llevar también a la traición, que nos lleve siempre el camino del seguimiento, como no puede ser de otra manera, al amor. Termino así el programa de hoy recordándoles que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo eldiosdecadadía 36@radiomaria.es y que también pueden acceder al programa a través de la página web de Radio María. Muchas gracias. Así finaliza en Radio María El Dios de cada día, hoy con Inmaculada Moreno.